Bueno, buenas tardes a todos, muchachos. Me presento. Mi nombre es Edwin Guerrero y estoy encargado para ustedes eh, por este periodo de tiempo a tratar con ustedes las temáticas relacionadas a lo que están viendo en pantalla, que es la aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Entonces, ¿qué se les viene en mente, muchachos, cuando observamos esta actividad de aprendizaje? Los escucho. No Ani, sé, sí, Jacome, te escucho. cómo potencializar, no sé, los elementos para realizar un trabajo a partir de diferentes acciones. Tiene que ver potencializar trabajos a través de diferentes acciones, pero esas acciones están enfocadas a qué temáticas o procesos en específico. ¿A qué rama? Puede ser también tiempos, manejo no sé, Muy bien, muy bien. Hasta tiempos estamos muy bien. ¿Qué dice Fanny y qué dice Andrés? Muchachos. La toma de decisiones responsables frente a la naturaleza. Bien, toma de decisiones responsables. Entonces, muchachos, hasta ahí vamos bien. En sí, eso que estamos mencionando, el tiempo, la toma de decisiones responsables, diferentes procesos para mejorar algún producto, en sí tiene que ver con la física, ¿sí? Y esa es la temática con la que vamos a tratar nosotros inicialmente, ¿sí? Antes de iniciar la clase y antes de mostrar pues las temáticas correspondientes a hoy, quisiera primero mostrarles, permítanme, acá está, listo. Entonces, quisiera mostrarles, ahí en pantalla la están viendo ustedes, la competencia que tenemos a cargo, ¿sí? Que es la 22020151, que dice que es la aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a trabajar algo así como la materia de ciencias naturales cuando estamos en la escuela o en el colegio, sino que es un poquito más em, contextualizada a todo lo que tiene que ver con fenómenos, ¿sí? Entonces, esta competencia técnica es, en resumidas palabras, de física, como ya lo mencionamos anteriormente, tiene 4 actividades de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje, como ahí la estamos viendo, terminada en 1501-01, en la parte de abajo de sus pantallas, dice que vamos a identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo. La segunda
actividad de aprendizaje tiene que ver con solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. Tercera actividad de aprendizaje, verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. Y el cuarto, o la cuarta actividad, que es proponer acciones que mejoren en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. Entonces, aquí tenemos 4 resultados de aprendizaje. Cada uno de ellos propone una evidencia de aprendizaje, ¿sí? Pero entonces quisiera acordar con ustedes o proponerles inicialmente que no vamos a ver las 4 evidencias, no, pues no solicitarles las 4 evidencias, sino solicitarles 2 evidencias, pero bien desarrolladas, ¿sí? Para que tengan tiempo y poder tratar en las clases cómo pueden ustedes qué tener en cuenta para desarrollar esas evidencias. eh, Están bien, están mal, poder hacer revisiones, poder hacer correcciones, ¿sí? Entonces, la propuesta mía es primero que todo trabajar la evidencia de la actividad de aprendizaje 1, que dice identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo. Y la última, ¿sí? La evidencia de la actividad de aprendizaje 4, que dice proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. Es decir, primero vamos a identificar, vamos a conocer, vamos a saber cómo se trabajan y finalmente, de acuerdo a un problema, nosotros vamos a proponer soluciones, ¿sí? En resumidas cuentas. Entonces serían solo 2 evidencias, la de la actividad de aprendizaje 1 y la actividad de aprendizaje 4, para no cargarnos mucho de tiempo y que las evidencias se presenten pues, correctamente y asimismo proponer mejoras, proponer correcciones, ¿sí? O hablar de acuerdo a sus evidencias de aclarar conceptos, aclarar temáticas que no se hayan tenido claras, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Sí, profe, está bien. Listo, profe, perfecto, todo bien. Ok, entonces quedamos en eso, muchachos. Las personas igual que no están conectadas acá van a ver la grabación y entonces ya se enterarán que las evidencias que vamos a trabajar son actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Segundo, muchachos, quería pedirles si alguno de ustedes es vocero o subvocero, que también aquí en el chat me dejen por favor sus números de teléfono, ¿sí? La clase para hoy estaba programada antes a las 4, pero por cuestiones que no dependen de nosotros, pues cortaron la energía acá en el sector en el que vivo y me comuniqué con su instructora líder y pues le informé que no podíamos hacer la clase a las 4, sino a las 5. También me sugirieron algunos, pues los instructores líder que hagamos, pues voy a organizar los tiempos porque pues no son los únicos a los que yo les oriento formación, ¿sí? Pero entonces tengo que organizar yo las clases, mis tiempos y en lo posible proponer las clases para el próximo viernes más tarde, tipo 6 o 6:30, dependiendo de lo que yo logro organizar, pues con la intención de que se conecten muchos más a la clase. Me gustan las clases participativas, ¿sí? Sí, profe, Entonces, porque hay varios compañeros de mi grupo que de hecho ahorita no han podido asistir porque tienen diferentes compromisos y el horario temprano se les cruzaba con los compromisos que ellos tienen. Entonces, también se estaba comentando si es posible la hora más factible, más tardecito, para que todos podamos pues, atender a la clase solicitada. sí, entonces, pues voy a tratar en lo posible de que sea a las 6 o 6:30 la próxima semana
la sesión de clase. ¿Listo? Bueno, Listo. muchachos. Entonces, veamos aquí en la guía ¿sí? Cuál pues, es el material que debemos revisar nosotros ahí en la plataforma Sajuna y cuáles son las evidencias que vamos a pedir. ¿Sí? Entonces, bueno, primero vemos una introducción. Segundo, la actividad de aprendizaje 1, que propone la revisión del material de formación La ciencia de las cosas, ¿sí? Para que tengamos un poquito más claro pues los conceptos que nosotros no entendamos. También pues depende del compromiso de ustedes también reforzar, retroalimentar, investigar de acuerdo a lo que vayamos tratando acá en clase. Sin embargo, yo voy a tratar de que sean lo más claras posibles y que sean participativas, ¿sí? Proponer dinámicas en la clase, pues lo ideal es que participen varios o que asistan a las sesiones varios compañeros. Por eso también me interesa pues, reprogramar las sesiones para la próxima semana. Bueno, de la actividad de aprendizaje 1, la evidencia 1, como le estamos viendo en pantalla, es un cuestionario. ¿Sí? Ese cuestionario son 12 preguntas, si no estoy mal, que tienen que ver con la aclaración de conceptos y pues con parte de lo que vamos a tratar o aclarar hoy en la clase. Luego pasamos a la actividad de aprendizaje 2, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Em, el material de formación es el mismo, la ciencia de las cosas. Y la evidencia dice que es un video expositivo, pero ese video, como ya lo acordamos ahorita, pues no lo vamos a solicitar, ¿sí? Sin embargo, pues es importante tener claro lo que se plantea en la actividad de aprendizaje 2, que la clase sí la vamos a hacer y sí la vamos a tocar esa temática. Sin embargo, la evidencia no. Seguimos con la evidencia, acá está, actividad de aprendizaje 3, que es describir las manifestaciones de energía explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Vamos a entender también a qué variables es que se refiere, ¿sí? Cómo intervienen, cómo se manejan, cómo se procesan, ¿sí? Y el material de formación es el mismo, la ciencia de las cosas. Algo que se nos facilita porque vamos a tener que descargar una sola carpeta y esa temática pues es la que nos va a permitir a nosotros poder entender lo que a física se refiere en cuanto a su proceso de aprendizaje, ¿sí? Bueno, a la evidencia no la vamos a tocar, no le vamos a prestar atención, pero sí entonces a la actividad de aprendizaje 4, que esta sí es a la que vamos a solicitar evidencia. Después de entender eso que en la actividad de aprendizaje 1, 2 y 3 se nos plantea, pues ya estaremos nosotros en la posibilidad de poder proponer soluciones. Igualmente vamos a tratar la temática que tiene que ver con realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física, conforme con el contexto productivo. El material de formación es el mismo, la ciencia de las cosas, y la evidencia que se propone es un video expositivo sobre el experimento de aplicación que usted realiza. ¿Sí? Bueno. Seguido con eso, pues gracias. Ya tengo ahí los datos que solicité en el chat. Ahora los guardo para poderme comunicar con vocero o subvocero en caso de que suceda algo extraordinario como lo que pasó hoy, para que no tengamos malos entendidos. Entonces, muchachos, sigamos. Acá, permítame, ya les comparto. Mm,
Listo. Entonces, muchachos, decíamos que la temática en sí de la que se habla, o de la que se propone en estas actividades de aprendizaje, es lo que estudia la física, ¿sí? Pero entonces, ¿qué estudia la física? Primero que todo, pues entendamos que es una ciencia exacta, así como las matemáticas, que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales: energía, materia, tiempo y espacio. Pregunta para ustedes nuevamente: ¿por qué física es una ciencia exacta? ¿Por qué creen? porque hace parte del entorno diario de la vida. Bueno, una posible eh, razón por la que es una ciencia exacta es porque hace parte del entorno diario de la vida. ¿Cuál otra? Gracias, Andrés. ¿Qué dice Fanny? ¿Qué dice Samir? ¿Qué dice Jacome? Es basada en experimentos realizados que han llevado a medir diferentes eh, teorías o precisiones. Bueno, válido, porque tiene que ver con experimentos, con precisiones. Muy bien. ¿Qué dice Fanny? ¿Qué dice Samir? Bueno, entonces, muchachos, ¿por qué es una ciencia exacta? Porque así como en las matemáticas, nosotros utilizamos fórmulas y procesos matemáticos que nos llevan a unos resultados numéricos exactos, ¿sí? Independientemente de que sean aproximados, son números eh, o resultados exactos. Asimismo se trata acá en la física, ¿sí? Cuando decimos que un objeto se desplaza a una velocidad de 40 kilómetros por hora, no hay lugar a confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 40 kilómetros por hora, no es ni un kilómetro más, ni un kilómetro menos, ¿sí? Y tampoco el tiempo, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿sí? 40 kilómetros por hora, un dato exacto, un dato que no puede cambiar, ¿cierto? Y para poder encontrar ese dato, esa velocidad, pues hay otros dos factores que intervienen también, ¿sí? Entonces, ¿por qué es exacto? En este caso, pues depende de dos factores que nos arrojan un resultado, y ese resultado es preciso y no se puede cambiar, ¿sí? Obviamente sabemos que el objeto puede acelerar mucho más, ¿cierto? Puede detenerse, entonces va a bajar su velocidad o va a subir su velocidad, pero los cálculos de acuerdo a los otros, em, a las otras características que hacen parte del cálculo de esa velocidad también van a disminuir, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que también nos van a arrojar un valor exacto, un resultado exacto, ¿sí? Por eso, entonces, se dice que es una ciencia exacta. Bueno, habiendo dicho lo anterior, entonces, surge la pregunta: ¿por qué es importante tener claro los conceptos de la física y matemática para el análisis y desarrollo de software, y asimismo también para el diseño pues, de multimedia? Los escucho.
No hay respuestas exactas, muchachos. Es válido equivocarse, ¿cierto? Porque de eso se trata, estamos aprendiendo. No sabemos todo para poder responder exactamente todo. Y de eso se tratan las clases acá, ¿sí? Aprender lo que pues realmente eh, sucede, ¿sí? Las temáticas como deben ser. Pero entonces es válido equivocarnos. ¿Por qué creen que ustedes en su programa deben entender también lo que es la física? Tenemos que ser muy exactos con el trabajo pedido en cada software que se realice. Muy bien. Hay que ser muy exactos en cada trabajo que se realice. ¿Exactos en qué? Jacome, Esperanza, Samir. Pues, profe, digamos que se está realizando un código, ¿no? Entonces, si se falla en algo, en un código, en cualquier código, no se es exacto, o sea, tipo, se tira prácticamente todo el trabajo. Por eso digo que hay que ser muy exactos. Yo digo que ¿Sí? todo tiene también que seguir cierto procedimiento o protocolo para que el resultado sea el deseado exacto. Para eso es el seguimiento de las fórmulas y demás que ofrece también la física, para que el resultado sea el esperado y no se cambie. Correcto. Esa sería una respuesta un poquito más contextualizada al campo de la física, ¿sí? Y a las temáticas que vamos a tratar acá, sin dejar de lado, pues, la respuesta también que nos dio nuestro compañero Andrés, que también tiene mucho que ver, ¿cierto? Simplemente que él la especificó o la contextualizó un poquito más al código, ¿cierto? Aunque también es importante para ese código eh, entender esto de la física. Entonces, muchachos, primero, hay algo que se llama modelado y simulación, ¿sí? Entonces, en muchos casos se necesita modelar y simular sistemas del mundo real en software y la física proporciona los principios necesarios para modelar esos fenómenos naturales, ¿sí? Así como la mecánica, la termodinámica, la dinámica de fluidos. Todo eso permite crear simulaciones precisas y realistas, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto, cuando vemos nosotros también la impresión en 3D, cuando vemos nosotros utilizamos esas gafas de realidad virtual, ¿sí? Todo eso, en todo eso, pues está inmersa la física, está incluida la física. Otra cosa importante que también tiene que ver, miren, con lo que nos mencionó el compañero, ¿sí? Es la optimización de los códigos. ¿Por qué? Resulta que, como acá lo menciono, la comprensión de conceptos matemáticos como la complejidad computacional y la optimización permiten escribir código más eficiente y rápido. Esto es crucial en el desarrollo de software, especialmente cuando se trata de aplicaciones que manejan grandes cantidades de datos o necesitan tiempos de respuesta rápidos, ¿sí? ¿Por qué creen que es esencial cuando se manejan grandes cantidades de datos o tiempos de respuesta rápidos? ¿Qué podríamos hacer nosotros en nuestro campo de estudio, para esa optimización? No solo de códigos, ¿no? Por eso menciono optimización en nuestro campo de estudio. ¿Cómo nos ayuda la física en utilizando grandes cantidades de datos o tiempos de respuesta altos? Como ya lo mencionaron ustedes mismos, muchachos, hay diferentes procesos, ¿sí?
hay diferentes características que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para optimizar un sistema, ¿sí? Y que no afecte la experiencia de usuario, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Cuando se encuentra con grandes cantidades de datos o cuando se encuentra con conexiones lentas. Entonces, una de las maneras de trabajar, ya sea el diseño de multimedia o ya sea la codificación de sistemas, pues hay diferentes procesos que nos apoyan a optimizar o a trabajar mejor, a tratar mejor esas grandes cantidades de datos, ¿sí? O minimizar esos tiempos de respuesta por el tamaño de cada objeto que haga parte de nuestro sistema. Entendiendo sistema como no solo desarrollo de software, programa, ¿sí? Sino sistema como experiencia de usuario, como diseño gráfico y como diferentes objetos multimedia. A eso me refiero cuando menciono sistema, ¿sí? Algo importante también, y que lo hemos mencionado y resaltado en esta sesión, es también gráficos por computadora, ¿sí? Gráficos y gráficos por computadora. ¿Por qué gráficos y gráficos por computadora? Pues porque no solo en una computadora nosotros podemos observar diferentes tipos de multimedia, ¿sí? Sino en cualquier también otra presentación, ¿sí? Y en todo eso, independientemente de el objeto en el que se nos presenten esos gráficos, pues también hay que tener en cuenta esas características que van a permitir optimizar de una u otra manera los procesos que queremos nosotros desarrollar, ¿sí? Entonces, en campos como la visualización de datos, los gráficos por computadora y la inteligencia artificial, ¿sí? Que hoy en día está muy eh, utilizada, ¿sí? Se requieren conocimientos matemáticos y físicos para comprender cómo funcionan los algoritmos detrás de esas tecnologías. Esto incluye conceptos como la geometría, transformaciones lineales, cálculos vectoriales, entre otros, ¿sí? Y de todo esto es que al final nosotros vamos a demostrar o evidenciar nuestro aprendizaje con ese video o con ese, sí, con ese video de ese experimento que nosotros vamos a mostrar, ¿sí? Ese video que va a permitir que demostremos que comprendemos las bases de la física, porque que no es que vamos a salir expertos de acá, pero pues sí vamos a salir con el conocimiento necesario para poderlo profundizar autónomamente, pues según sea el caso, ¿sí? Otra cosa importante también para entender esto de la física tiene que ver con la criptografía y con la seguridad informática, ¿sí? Algo que se trabaja mucho ahora, criptografía y seguridad informática, porque por eso ahora pues existen en diferentes sistemas, en diferentes plataformas o hasta en nuestro propio teléfono, ¿sí? Diferentes maneras de autenticarnos para que pues solo las personas autorizadas accedan a la información independientemente de la manera en cómo ésta se presente, ¿sí? Entonces dice la criptografía, que es esencial para la seguridad informática y la protección de datos, se basa en conceptos matemáticos como teoría de números, álgebra abstracta y teoría de la información, ¿sí? Entonces, es muy importante poder entender o comprender estos conceptos para poderlos aplicar y de esa manera, pues, presentar eh, o apoyar procesos de una manera mucho más satisfactoria. Siguiendo con la importancia de la física en nuestro campo, también se puede apoyar los algoritmos
y las estructuras de datos. ¿Sí? Entonces dice, las matemáticas que proporcionan la base para comprender algoritmos y estructuras de datos, conceptos como álgebra, cálculo y teoría de números, son fundamentales para diseñar algoritmos y estructuras de datos optimizadas. ¿Sí? Entonces, otra parte importante también por la que pues tenemos que entender esos conceptos de física y matemática. En resumen, las matemáticas y la física principalmente proporcionan las herramientas y el razonamiento necesario para resolver problemas complejos, ¿sí? O también problemas sencillos, diseñar y desarrollar software de alta calidad en una amplia variedad de áreas, ¿sí? Desde diseños bien estructurados hasta la seguridad informática y la inteligencia artificial. Entonces, muchachos, en lo que hemos tratado hasta el momento, ¿qué importancia le dan ustedes entonces a la física? ¿O qué importancia? Mejoremos la pregunta. Hasta ahora habían pensado que la física era importante para procesos a los que ustedes se van a enfrentar o ni siquiera le habían dado una importancia. Perdón, Samir, no estaba en la pantalla de la llamada, por eso no vi tu aporte, que dice que en física el software es la herramienta que permite simular fenómenos, procesar datos y realizar cálculos complejos. El código es el conjunto de instrucciones que escribimos en un lenguaje. Sí, muy bien. Y entonces, respecto a la pregunta que acabo de hacer, ¿qué importancia le habían dado ustedes a la física en los procesos a los que se van a enfrentar? ¿La habían pensado o no la habían pensado? Muchachos, los escucho. No, profe, no, profe, la verdad, no se me da, en lo personal no se me da ni a la mente. Muy bien. Entonces, ahorita ya tenemos como una introducción a la física, como para que vayamos complementando o dándole importancia a los procesos a los que nos vamos a enfrentar, a la aplicación de la física en los procesos a los que nos vamos a enfrentar. ¿Listo? Entonces, muchachos, permítanme acá. Vamos a ver un video, denme un segundito, ya les comparto. Listo. Entonces vamos a ver un video que nos habla un poquito de lo que es la física. Inicio del curso. La ciencia de las cosas. Introducción. La física es una ciencia fundamental que busca dar respuesta a todo lo que suceda alrededor de la humanidad.
Se basa en las expresiones y modelos matemáticos que pueden ser validados mediante experimentos que llevan al conocimiento de situaciones naturales y cotidianas, como el movimiento, la energía, la materia, la fuerza, el calor, la luz, el sonido y algo tan diminuto pero tan fundamental en el desarrollo de la vida como es el átomo. Tiene como objeto principal despertarle como aprendiz el interés de conocer cómo suceden los fenómenos físicos y el deseo de aprender, a través de la experimentación basada en hechos reales, así como adquirir la capacidad de analizar aportes de la física en el desarrollo de tecnologías utilizadas en los procesos productivos actuales. De esta manera, podrá aprender y apropiar los conocimientos que le permitirán saber cuál es la ciencia de las cosas. Entonces, muchachos, perdón. Hagamos un resumen o mencionemos cosas importantes que se haya dicho en el video acerca de eso de la ciencia de las cosas. Bueno, entonces muchachos, en las próximas clases voy a tratar de pues, que las clases sean un poquito más participativas. No me gusta una clase en la que sea solo yo el que está mostrándoles a ustedes contenido y conceptos y ya, sino que también me gusta que participemos, que charlemos en las clases, ¿sí? Entonces, en el video se menciona pues, que podemos hacer uso de la ciencia de las cosas. Como ustedes lo mencionaron, hace parte de todo lo que en nuestra vida cotidiana enfrentamos, ¿sí? Y que así como pues enfrentamos, también existen las maneras en las que se pueden representar, se pueden trabajar, ¿sí? Y con eso pues también proponer alternativas que ayuden a optimizar alguna de las cositas que nosotros estemos trabajando en el momento, ¿sí? Entonces, nuevamente muchachos, quiero la participación de ustedes, a ver que si entendemos o no que es un patrón de medida, que es una magnitud física, cuáles son las magnitudes físicas inicialmente. Que iniciemos con la primera pregunta apenas. ¿Qué es un patrón de medida? Los leo también si desean ya escribir en el chat. Ahorita pasé a la llamada para poder observar lo que ustedes aporten. Es como una unidad de medida, un valor que sirve para realizar algún tipo de comparación o conocer algún tipo de tamaño, ¿sí? O una medición para un tipo de un objeto, un producto o algo, ¿no? Un lugar. Muy bien. Estamos cerca a la respuesta correcta de lo que es el patrón de medida. Y entonces, ¿qué es una magnitud física? Andrés, Sí, Samir. Bueno, Jacome, también te escucho.
sería como el que se puede medir, el objeto a medir. El objeto que se puede medir. También estamos muy cerca de de la descripción real de eso en lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de estas sesiones, ¿sí? Tener claro de qué hablamos cuando hablamos de patrón, tener claro de qué hablamos cuando hablamos de magnitud física y entonces, ¿cuáles podrían ser esas magnitudes físicas de las que hablamos ahorita? Equivoquémonos, muchachos, sin miedo. Como la temperatura, la fuerza, la densidad, la presión, todo lo que se puede medir. Correcto, ¿sí? Entonces, miren que hay magnitudes físicas que son las principales o las básicas, y hay también otras magnitudes físicas que son derivadas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ir entendiendo o comprendiendo en el transcurso de estas sesiones. Eh, permítanme. Entonces, muchachos, entendamos primero, para luego aclarar eso del patrón de medidas, la magnitud física y cuáles son esas magnitudes. Primero entendamos algo que tiene o está relacionado a las variables físicas y sistema de unidades o sistema internacional de unidades también, ¿sí? Entonces nos dice que una variable física, como su nombre lo dice, es un dato que puede cambiar debido a un aspecto físico. Las variables principales son la distancia, la velocidad, la aceleración, el tiempo, ¿sí? Este dato o número se denomina magnitud y puede ser medido. Entonces, por ejemplo, la velocidad, el tamaño y el peso, la aceleración, la fuerza, la longitud y entre otros, como mencioné anteriormente, que pueden ser principales o pueden ser derivados, ¿sí? Entonces, entendiendo que en matemática o en física nosotros vamos a trabajar diferentes procesos o método científico, también como aportó ahí una compañera de ustedes, hay que tener muy en cuenta eso de las variables y entender qué variables utilizar, ¿sí? Denme un ejemplo de una variable, muchachos, en alguna fórmula o en algún proceso físico. ¿Qué entenderíamos entonces por variable en algún proceso físico o método? La distancia entre dos puntos podría ser un ejemplo. Correcto, la distancia entre dos puntos. Pero en un proceso físico o en una fórmula, esa distancia entre dos puntos, ¿cómo se representa? Con una variable, ¿cierto? Kilómetros pueden ser. Correcto. Pueden ser kilómetros, pueden ser segundos, ¿cierto? Pueden ser mililitros. Depende del contexto en el que estemos trabajando, cómo se van a representar esas variables, ¿sí? Entonces, muchachos, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio para comprender un poquito más o poderle dar una respuesta más exacta a esas tres preguntas, ¿sí? Las vamos a entender bien y de acuerdo a eso, pues ya vamos a ir tratando un poquito más sobre ejercicios o procesos que se pueden trabajar con esos datos que podemos obtener de diferentes situaciones en el contexto real. ¿Listo, muchachos?
Entonces, atentos para la próxima sesión. Trataremos de pues, programarla ya tipo 6 de la tarde. ¿Ok, muchachos? Listo, profe. Listo, profe, Bueno, muy buena clase. Hasta luego, buena tarde. vale, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias.